Nutrición aplicada. Introducción a la nutrición y dietética. Antecedentes de la nutrición y dietética. Docente Lorena Ferreira Corona. Alumno Apolo García García. Tres razones de conocer los antecedentes de nutrición y dietética. El primero es comprender el origen de la nutrición y dietética. El segundo, tener conocimiento de las bases que dieron origen a esta ciencia. Y como tercero, conocer los avances que ha tenido la nutrición y dietética hasta la actualidad. La nutrición y la búsqueda de alimento por el hombre es tan antigua como ha sido la existencia del mismo, pero como ciencia especializada, esta disciplina es de reciente creación. La nutriología se empezó a desarrollar hasta el siglo XX. La nutrición tiene antecedentes históricos que han marcado y aportado a los conocimientos actuales. Hechos más relevantes de la nutrición y dietética. En Babilonia, alrededor del año 600 a.C., se empezó a observar el interés de los pueblos antiguos en los alimentos y los problemas dietéticos. En Grecia se empezó a asociar las enfermedades con la dieta. Almeón de Crotona creía que la enfermedad sobreviene a consecuencia de un exceso de calor o de frío y por un exceso o defecto en la alimentación. Hipócrates de Cos decía, el hombre tiene una gran relación a lo que come, con lo que bebe y con sus hábitos. Además mencionaba que si la dieta que se consume contiene alimentos que se pueden asimilar con facilidad, el hombre obtiene nutrición, crecimiento y salud. Galeno escribió sobre las propiedades de los alimentos, frutas, cereales, vegetales, etc. En la Edad Medieval, la escuela de Salerno fomentaba a los médicos la responsabilidad de conocer las dietas que debían prescribir a personas sanas y enfermas. Debían aprender, entre otras cosas, la calidad y el tipo de alimentos, cuándo, cuánto y con qué frecuencia debían ser consumidos por las personas sanas. En el año de 1747, James Lind probó que el jugo de limón permite restablecer la salud en quienes padecían escorbuto. También Santorius, un médico italiano, quien durante varias semanas registró su propio peso, el de los alimentos que ingería y de todos los productos de excreción del cuerpo a partir de ello, publicó en 1614 sus resultados y podría considerarse como el primero en estudiar el metabolismo basal. El francés René Reaumur determinó que la digestión es un proceso químico. Comprobó que en el estómago los alimentos eran disueltos, evidenciando la existencia del ácido en el jugo gástrico. Posteriormente a esto, el italiano Lazzaro Spallanzini confirmó los hallazgos de Reaumur y escribió un libro que explicaba que la digestión es un proceso químico y no una fermentación, como se afirmaba anteriormente. Para el siglo XVIII, Antoine Lavoisier, químico francés considerado como el fundador de la nutrición, infirió que el calor corporal es producto de la oxidación de compuestos químicos que se encuentran en los alimentos, para lo cual el organismo precisa disponer del oxígeno presente en el aire inspirado. Observó que la producción de calor aumenta durante el ejercicio y durante la digestión de alimentos. Juan Bartolomé Beccari aisló el gluten del trigo y lo incluyó entre las sustancias esenciales para el organismo. En 1816, el médico francés Francois Megendie concluyó que los animales necesitan nitrógeno en la dieta. Llamó a aquellos alimentos que contenían nitrógeno albuminosos, pero no fue hasta 1838 que el químico holandés Mulder denominó proteína a la materia nitrogenada de estos alimentos albuminosos, llamándolo de esta forma por la necesidad de su presencia en la dieta para favorecer el crecimiento. Mientras tanto, William Prout afirmaba que todos los organismos contienen tres principios vitales: proteínas, hidratos de carbono y lípidos, por lo que una dieta completa debe de contener estos tres principios. Graham Luz
Construyó un calorímetro para hacer investigaciones en el metabolismo de animales y niños sanos y enfermos, ejerciendo una gran influencia sobre los hábitos dietéticos y las necesidades calóricas en los adolescentes. Para el año de 1896, el químico Wilbur Olin Atwater fue considerado el padre de la nutrición americana. Él publicó el primer cuadro de valores alimenticios en Estados Unidos, enfatizando que la importancia nutricional la tenían únicamente las proteínas. Años después, se complementó esta premisa con McCollum, que comprobó y enfatizó el concepto de alimentos protectores por su contenido en vitaminas y minerales. Durante este periodo se descubren que elementos como el carbón, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno son componentes primarios de la comida. En el año de 1846, Liebig clasificó a los alimentos en combustibles, energéticos y estructurales, según su importancia para la nutrición del ser humano. Alrededor del mismo periodo, Claude Bernard concluyó en sus investigaciones que la grasa corporal puede ser sintetizada a partir de carbohidratos y proteínas. Entre 1920 y 1932 se registraron descubrimientos importantes para la ciencia de la nutrición, entre ellos el descubrimiento de la vitamina E por Evans y Bishop. Por otro lado, Adolfo Otto Reinhold Windaus sintetizó la vitamina D, lo cual le permitió ganar el premio Nobel en Química. McCollum descubre la vitamina liposoluble A y la vitamina hidrosoluble B, y se descubre que la vitamina C previene el escorbuto. Por otra parte, en 1917, la Asociación Americana de Dietética se establece en Ohio, actualmente llamada Academia de Nutrición y Dietética, y es considerada la organización de profesionales de nutrición y alimentación más grande de Estados Unidos y el mundo. Los primeros estudios en dietética y nutrición se registran a principios del siglo XX. Durante esta época, Hopkins reconoció otras sustancias en los alimentos y es precursor de lo que ahora se conoce como vitaminas, minerales y oligoelementos. En el periodo comprendido de 1930 a 1941, William Cumming identificó los aminoácidos esenciales. Por su parte, Floyd Dubois mostró que el desempeño de una persona estaba relacionado con la ingesta calórica. Fue a mediados y finales del siglo XX cuando se crean organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Mundial de la Salud, así como el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Esta última instancia introduce la pirámide alimentaria, la cual es una herramienta gráfica para brindar recomendaciones de consumo de acuerdo a los diferentes grupos de alimentos. En 1920, C. E. Winslow define la salud pública y el bienestar de la población como la vía para prevenir las enfermedades, prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia. La nutrición gesta su carácter de ciencia durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, fundamentada en metodologías cuantitativas y cualitativas, dado que los estudios científicos de la nutrición en el siglo XIX permitieron establecer los principios fundamentales del concepto energético de la nutrición. Antecedentes de la ciencia de la nutrición en América Latina. En la siguiente figura se pueden apreciar los países latinoamericanos y sus aportes en nutrición. Argentina. Bernardo Jusay investiga sobre diabetes y el metabolismo de los hidratos de carbono. Pedro Escudero inicia los estudios de dietología, energía, nutrientes y establece las 4 leyes de la alimentación. Brasil. Dr. Josué de Castro impulsó la lucha contra el hambre, escribió en 1947 La geografía del hambre. Panamá y Centroamérica. El Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP, realizó innovación tecnológica al utilizar iodato potásico en lugar de ioduro contra el bocio endémico. Desarrolló mezclas con fuentes proteicas no convencionales.
Incaparina, alimento con proteína de alto valor biológico, enriquecido con vitaminas y minerales. Cuba, Chile. Reducción de la mortalidad infantil mediante la aplicación de estrategias con trabajo comunitario, redes de servicio social y educación comunitaria. Venezuela. Reducción de la mortalidad infantil mediante la aplicación de estrategias con trabajo comunitario, redes de servicio social y educación comunitaria. La historia de la nutrición en México inicia en 1910 hasta el periodo de 1929, con la evolución de la salud pública y medicina preventiva en la nación, siendo el pionero el doctor Eduardo Lisiaga. Las investigaciones del Dr. Lisiaga y del Dr. José María Rodríguez, que aportaron importantes avances científicos y técnicos para erradicar padecimientos endémicos o brotes de enfermedades transmisibles en el país, resaltándose la función de la educación, la prevención y el saneamiento del medio, así como la creación de importantes instituciones de atención médica y la aplicación de estrategias tendientes a la ampliación de la cobertura de la salud en el país. En 1943 se creó el Instituto Nacional de Nutriología, INNU, que después cambia su nombre en 1980 a Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, INS, que actualmente es el órgano nacional más importante respecto a la investigación que se realiza en el área de nutrición. En 1945, en la Escuela de Dietética del Instituto Nacional de Cardiología, creada a sugerencia del Dr. Ignacio Chávez, inician los primeros cursos en dietética y nutrición. En 1950, esta escuela fue trasladada al Instituto Nacional de Nutriología de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Finalmente, para los años 70 inicia en el ISSSTE la Escuela de Dietética y Nutrición y es el Departamento de Ciencias de la Nutrición y de los Alimentos de la Universidad Iberoamericana que alberga la primera licenciatura en nutrición del país. Actualmente, más de 70 instituciones de educación superior, públicas y privadas imparten la licenciatura en nutrición en modalidad presencial. Conclusión. Con el paso del tiempo, se le ha ido dando mayor importancia a la nutrición para el cuidado de la salud en general. Me di cuenta que a través del tiempo han existido personajes que han contribuido de manera muy importante con sus estudios e investigaciones a que esta ciencia se vaya consolidando con bases científicas en beneficio de la población para mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros. Existen instituciones que respaldan y apoyan que esta ciencia vaya mejorando y teniendo mayores aportaciones a la salud.